Dios le bendiga, amado hermano. Hay esperanza. Es el título de la meditación en esta mañana. Zacarías comenzó su ministerio profético en el 520 a.C. Su nombre significa el Señor recuerda. Y precisamente toda su narrativa es un recordatorio de las palabras del profeta Jeremías. Hay esperanza para tu porvenir. Este varón de Dios, a través de sus escritos, se propone responder preguntas tales como: ¿habrá esperanza en el futuro? ¿Puede el pueblo de Dios esperar la intervención divina a favor de una nación que le ha rechazado? Deben estar optimistas acerca del futuro. Zacarías es un profeta que ofrece seguridad en momentos de indecisión, confianza en tiempos de incertidumbre y esperanza en medio del desconsuelo. Su ministerio es un ministerio de desafíos y de consuelo. Su gran tesis es: hay esperanza. Hay esperanza frente al desánimo. Las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad esplendorosa y un templo glorioso fue lo que Zacarías y los que con él vinieron del exilio encontraron en Jerusalén. Zorobabel, asignado como gobernador, tuvo la misión de reconstruir el templo que garantizaba la preservación del pacto, de la descendencia santa y del culto verdadero. Con gran ímpetu comenzó la obra de reconstrucción. Sin embargo, en poco tiempo, el líder de aquel proyecto entró en un estado de desánimo y depresión. Las razones eran fuertes y abundantes. La cantidad de escombros sobrepasaba con creces la fuerza de los acarreadores. La oposición de sus enemigos era cada vez más creciente. Un espíritu materialista gobernaba la conducta y la actitud del pueblo, quien se enfocó en sus proyectos personales y se olvidó y se volvió apático e indiferente a la obra de Dios. Tanto así que la construcción fue suspendida. Como si fuera poco, la región fue azotada por una sequía que resultó en hambre y escasez. En circunstancias de oposición, impotencia y penuria, Zorobabel cae en un estado de desánimo. Pero también, en esta misma hora, Dios levanta a Zacarías, su profeta, para ofrecer la palabra oportuna y regalarnos una joya de la literatura veterotestamentaria. Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El creyente no se desanima por la grandeza de la oposición, por la debilidad personal o incapacidad humana, porque la obra es realizada por el poder del Espíritu de Dios. Frente al desánimo, hay esperanza. Hay esperanza frente a las amenazas. En otro episodio de la historia de Israel, Senaquerib, rey de Asiria, se levantó contra Judá. Sitió las ciudades fortificadas y les amenazó, haciéndoles saber que había conquistado muchas naciones y que nadie podría librarle del poder de su ejército. Sin dudas, Ezequías, rey de Judá, se sintió amenazado. Sin embargo, sus palabras son una lección y un buen ejemplo para todo el que se encuentre frente a las amenazas. Ezequías dijo: esforzaos y animaos, no temáis, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dios envió un ángel y destruyó el campamento del rey de Asiria. El salmista refiere cómo Dios lo hizo con los patriarcas de Israel.
Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en los tiempos antiguos. Luego manifiesta el salmista como lo hizo con sus descendientes, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Y ahora con nosotros, su iglesia, el apóstol afirma: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Varios eventos como este orbitan la mente del salmista cuando concluye: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Por ello, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro refugio y escudo es Él. La victoria no depende de mi sagacidad, capacidad o fuerza, depende de Dios. Por tanto, frente a las amenazas, hay esperanza. Hay esperanza frente a la enfermedad. Una mujer judía del primer siglo había padecido por muchos años una terrible enfermedad. Invirtió todos sus bienes en los doctores de la época, pero sin resultado alguno. Desesperada, buscaba sanidad, aunque estaba fuera del alcance de la ciencia de aquel entonces. Desahuciada y adolorida, escuchó hablar de Jesús y se dispuso para encontrarse con Él. Sin embargo, las multitudes que seguían a Jesús impedían el encuentro frontal. Determinada a buscar su sanidad y convencida que Jesús era su única solución, corrió a su encuentro. Era una mujer debilitada por aquella enfermedad. Por 12 años padecía de flujo de sangre. Hubo de esforzarse para atravesar la multitud que rodeaba al maestro, y a duras penas alcanzó a tocar su manto. Pero para su sorpresa, al instante, la fuente de su sangre cesó y quedó sana. Jesús detuvo la marcha y declaró: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Una vez presentada la mujer ante Jesús, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia se repite una y otra vez. Todo aquel que a través de la fe se atreve a tocar a Jesús recibe sanidad para su cuerpo y salvación para su alma. El toque de fe libera del poder sanador de Jesús. Ese toque de fe hace que se manifieste el poder de Dios. Cobra ánimo frente a la enfermedad, porque hay esperanza. Elías debajo del enebro estaba desanimado. Daniel, frente al edicto que impedía orar, estaba amenazado. Y Ezequías, enfermo de muerte, lloraba desconsolado. Sin embargo, todos vencieron exitosamente la situación que le aquejaba, no por sus fuerzas, conocimientos o habilidades, sino porque confiaron en el poder de Dios. En medio del desánimo, las amenazas o la enfermedad, recuerda: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. No desmayes, hay esperanza. Dios te bendiga.